poquito el título de la plática, pero básicamente vengo a platicar de pues un proyecto que se llama LIGO. No sé, bueno, creo que algunos de ustedes sí lo han oído. Y es una colaboración internacional en la que pues se dedican al estudio de señales gravitacionales de objetos astrofísicos, ¿no? O sea, como un hoyo negro, una supernova, una emisión de rayos gamma y entre otros, ¿no? Bueno, y entonces, entonces el objetivo es más que nada hablarles de la colaboración y de cómo nosotros, o sea, el grupo que tenemos de estudiantes y profesores está involucrado dentro de esta colaboración internacional. Entonces, haciendo un poquito una reseña del pasado de las ondas gravitacionales, bueno, pues ustedes han visto pues bastantes veces ya a Albert Einstein, el cual ha salido pues en películas y en un montón de documentales, hablando pues de lo famoso que fue su teoría de la relatividad general, ¿no? En esta teoría, bueno, pues bueno, a mí me gusta mucho decir que, bueno, realmente cuando uno hace una teoría no es una sola persona, ¿no? Siempre hay detrás muchos otros investigadores que tal vez no se alcance el renombre merecido que deben, pero sí, Albert Einstein fue un genio, pero detrás de él hubo otros que se llamaban Riemann, Ricci, Christoffel, o sea, todos los que forman parte de esta teoría, pues es gente muy conocida. Incluso hubo una mujer que si ella no hubiera hecho un teorema de conservación de energía, Einstein no hubiera podido hacer esta teoría, ¿no? Entonces sí, hombres y mujeres han contribuido a la par a este tipo de investigaciones, ¿no? Y bueno, así pasa en otras áreas de la ciencia, pero en particular en gravitación o cosas relacionadas con los objetos astrofísicos, pues sí, Einstein fue el que tuvo la visión. O sea, todos los demás fueron como muy matemáticos, pero Einstein tuvo la visión física de hacer una aplicación, ¿no? Entonces, pues todo esto empezó en 1915, cuando él pues generó esta teoría. En 1916 trató de dar una solución a sus ecuaciones complicadas y generó lo que se llaman las ondas gravitacionales, ¿no? Posteriormente, en el 93, por medio de observaciones astronómicas, es decir, con pues telescopios, veían o vieron una estrella que perdía energía al momento de girar. Así como los planetas giran alrededor del Sol, entonces existen objetos mucho más masivos que se llaman hoyos negros y que son pues emisores de señales gravitacionales, así como lo ven aquí en esta figurita, ¿no? Entonces, al principio ellos veían que esta elipse, pues no era realmente, o sea, perdía energía en cada vuelta, ¿no? Hacía como una precesión, como la que hace la precesión de Mercurio. Y después descubrieron que lo que realmente era esto era una emisión, o sea, pérdida de energía, como está aquí, como estas señales, o sea, pierde energía porque es como, pues un movimiento, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, si tenemos pues un objeto que está caliente empieza a enfriarse por lo mismo, porque tiende a perder energía, ¿no? Entonces, pues ellos fueron ganadores también de un premio Nobel en 1993, ellos se llamaban Taylor y Hustler, y ganaron el Nobel por la detección indirecta, ¿no? Es decir, solo observacional, ¿no? Entonces, posteriormente, pues en el 2015, nuevamente se ganaron otro premio Nobel estos tres personajes, ¿sí? Se llama, pues uno es Kip Thorne, el otro es Rainer Weiss, y que está aquí, y Barry Barish, el que está aquí en medio, ¿no? Entonces, entre ellos, pues uno era matemático, el otro era más experimental, y bueno, y este señor pues era el que conseguía como los fondos para el proyecto, ¿no? Cabe mencionar que los primeros investigadores que decidieron hacer un experimento para poder detectar estas ondas gravitacionales fueron ellos dos, que se llama Weber en 1960 y este señor que se llama Drever en 93. Pero desafortunadamente ellos pues murieron antes de 2015 y el premio Nobel no se da en muerte, ¿no? Se da post-mortem, no se da post-mortem, sino que se da en vida, ¿no? Y es por eso que pues no formaron parte de estos tres ganadores del premio Nobel, ¿no?
Entonces, pero bueno, yo creo que también ustedes han escuchado de otros, o sea, los últimos 5 o 4 premios Nobel de física generalmente ha sido cosas de astronomía, ¿no? Entonces esto se vuelve muy interesante porque anteriormente pues la teoría se creía que solamente era teoría, ¿no? Que nada más teníamos teoría, pero ahora ya se ha vuelto, la relatividad general se volvió experimental, ¿no? Entonces eso se vuelve muy importante porque pues abre un montón de áreas de investigación en las cuales pues uno no solamente va a hacer ecuaciones, sino que, por ejemplo, estos experimentos sirven mucho para desarrollo de láseres, de cosas de aislamiento sísmico, por ejemplo, ¿sí? Cómputo, ¿no? Todo lo que se desarrolla con simulaciones numéricas. Entonces hay una infinidad de temas que los jóvenes pueden aprender, y ya pues eso podría generar pues tener un trabajo más remunerable, ¿no? Que no solamente es profesor investigador, sino que también se puede dedicar a otras áreas, ¿no? O sea, si se pueden resolver un sistema de ecuaciones diferenciales de 10 componentes, o sea, un sistema matemático muy complicado, pues obviamente que van a poder resolver cualquier otro sistema físico que quieran ustedes analizar, ¿no? Entonces eso es como la grandeza de la relatividad general, ¿no? Es tan complicada, pero que esa complejidad te permite resolver otras cosas que son más simples, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es una onda gravitacional, no? Entonces, una onda gravitacional es una señal similar a lo que nosotros conocemos como ondas acústicas, o sea, ondas de sonido. Mi voz tiene una onda, ¿no? Y ustedes me pueden oír porque yo estoy hablando y tengo diferentes pues frecuencias para generar este tipo de voz, ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos diferentes frecuencias al momento de hablar, y por eso tenemos un tono característico diferente, ¿no? Entonces lo mismo sucede con los objetos astrofísicos, ¿no? Ellos emiten diferentes frecuencias. Una de ellas es la frecuencia gravitacional, que no es otra cosa más que, o sea, si nosotros vemos una analogía, por ejemplo, una gota de agua, ¿sí? Entonces genera ondulaciones, ¿no? en el agua. Y estas ondulaciones aquí son ondulaciones del espacio-tiempo, ¿no? O sea, Einstein le quiso llamar espacio-tiempo porque nosotros, por ejemplo, aquí en este cuarto sabemos que hay 3 dimensiones, ¿no? Una hacia aquel lado, otra hacia acá y otra hacia arriba, ¿no? Y con esas 3 dimensiones es que nosotros podemos movernos y observar todo lo que tenemos aquí, ¿no? Pero al momento que yo estoy hablando, pues está el tiempo, ¿no? Está pasando el tiempo, ¿no? Entonces, entonces ellos quisieron, Einstein dijo, bueno, como uno todo esto que para que sea solamente una entidad física que yo pueda describir. Y entonces por eso creó lo que se llama el espacio-tiempo, ¿no? Y entonces le llamamos una coordenada del tiempo, pero realmente el tiempo no está bien definido. O sea, nosotros no podemos definir de una manera exacta qué es, ¿no? Porque si ya tú me dices, ponme otra dimensión, pues ¿dónde la pongo, no? Porque ya 3, o sea, tenemos 3, y poner una cuarta, pues es lo complejo de este sistema, ¿no? Y mayormente, pues sí, son matemáticas, ¿no? Son matemáticas, pero bueno, entonces, pues estas ondas, o esta energía, o esta frecuencia, también estos objetos emiten algo, las señales que son electromagnéticas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en esto? O sea, ¿cuál es la diferencia en que cada uno de nosotros tenga diferente tono de voz? Pues es que los tipos de frecuencia que se combinan, ¿no? Entonces, estas ondas gravitacionales tienen una frecuencia muy pequeñita, y las ondas electromagnéticas que también se emiten por estos objetos tienen una frecuencia más grande, ¿no? Entonces, bueno, todas estas señales, como les decía, pues son movimientos que se generan, ¿sí? en el espacio-tiempo que denominó Einstein. O sea, el espacio-tiempo es como tener, por ejemplo, un pastel y ustedes le ponen cereza, una fresa, una manzana, y eso va a curvar el pastel de diferente manera porque son diferentes tamaños, ¿no? Y pues el pastel sería como quien dice el espacio-tiempo, ¿no? El espacio-tiempo. Entonces, más o menos esa es la analogía con lo que es el espacio-tiempo en relatividad general, ¿no? Entonces, como lo pinté aquí, pues entonces son ondas. Ustedes también, pues no sé, han visto, por ejemplo, este tipo de ondas en modelos de sismos, ¿no? O sea, que como ese movimiento, por ejemplo, de un sismo, pues entonces puede ser de 2 maneras, ¿no? Uno que sea hacia arriba, o sea, que haga este tipo de ondulaciones, o un movimiento que sea
solamente longitudinal, ¿no? Que se mueve. Entonces, estas ondulaciones pues son similares a las que se emiten aquí por las ondas gravitacionales y nos llegan a la Tierra, ¿no? Y entonces, como lo ven aquí arribita, pues entonces estas ondulaciones llegan, o sea, estas son ondulaciones del espacio-tiempo que mueven la Tierra, ¿no? De alguna manera la comprimen y luego se ensancha, o sea, se puede comprimir y luego se expande y luego otra vez se comprime, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, les muestro, bueno, no se ve muy bien, pero ahorita les voy a decir más adelante. Esta es una figurita en la cual simula la posición de un interferómetro. Un interferómetro es lo que mide esta señal gravitacional que se emite por este objeto, ¿no? Entonces, una cosa que hay que tener claro es, tienes un objeto, pasa una onda gravitacional, entonces se mueve y se ensancha el objeto, a diferencia de las ondas electromagnéticas que son cargas en movimiento, ¿no? Y generan aquí una señal que pues nosotros la podemos medir a través de antenas, ¿no? O sea, como por los celulares o las computadoras son señales electromagnéticas que pueden, pues que nos han permitido el desarrollo de tanta tecnología, ¿no? Bueno, aquí son unas matemáticas, no las vean. Pero bueno, lo que les quiero decir aquí en realidad es que, como yo les platiqué hace rato, ¿no? Mi voz está compuesta de diferentes frecuencias, ¿no? Entonces, en esta señal que vemos aquí, esta señal es medida por este interferómetro, que ahorita les voy a platicar en qué consiste, es medida por este interferómetro. Y bueno, por ahí tendrá una computadora que va registrando esas frecuencias que llegan del espacio, ¿no? Y entonces, pues si ustedes lo ven, este es un ruido, ¿no? Aquí creo que hay mucha gente muy joven, pero pues nosotros allá en la antigüedad de hace 50 años más o menos, prendíamos la televisión y pues esto es lo que se veía, ¿no? Y entonces para sintonizar unos canales, entonces tú tenías que moverle para encontrar la frecuencia adecuada o el canal adecuado, ¿no? Entonces, en cambio aquí, pues no, aquí es algo muy similar, ¿no? Entonces tienes mucho ruido, pero dentro de este ruido debe de haber una señal gravitacional, ¿no? Entonces, bueno, este es el experimento, ¿sí? Este es el experimento que detecta la señal gravitacional. Es más complejo de lo que se ve aquí, pero realmente esto es un interferómetro que nosotros en física le llamamos el interferómetro de Michelson, ¿no? Este interferómetro, bueno, pues su nombre lo tiene porque tenemos un láser o una luz, ¿sí? Que sale de este cuadrito, y aquí hay un espejo, ¿no? Entonces llega esa luz y es dividido en dos partes el haz de luz, ¿no? Entonces, estas dos espejitos que están aquí sirven para hacer una repetición de 100 veces de este láser, porque la longitud de onda de la señal gravitacional tiene que ser medida, o sea, la onda gravitacional es más grande que el diámetro de la Tierra. Entonces, un interferómetro de 4 kilómetros no la puede medir de manera completa. Entonces, para mapearla de manera completa, pues tiene que repetir 100 veces este láser, y para eso son estos dos espejos que se llama una cavidad de Fabry-Perot, ¿no? Entonces, al momento de que estos espejos se mueven, como lo mostraba aquí anteriormente, cuando estos brazos se mueven debido al movimiento de la Tierra, provocada por las ondas gravitacionales, entonces existe algo que esta imagen, bueno, una vez que ya regresan estos dos láseres a este fotodetector, que podría ser una computadora, entonces nos da un patrón o una figura, que son unos círculos, no lo puse por aquí, en los cuales se observa si se movieron o no estos espejos, ¿no? Entonces, si se movieron o no estos espejos, se va a formar un patrón diferente, o va a tomar una foto que es diferente a la foto original de cuando no están en movimiento, ¿no? Entonces, este cambio, o sea, el cambio que hace la onda gravitacional en la Tierra es muy pequeñita, ¿no? Es muy pequeñita, de tal manera que nosotros no lo sentimos. Es decir, tal vez ahorita está pasando una onda gravitacional, pero como es tan pequeñita, nosotros no la sentimos, ¿no? Mi mano puede generar una onda gravitacional, pero no tiene la energía suficiente como para mover el espacio-tiempo, ¿no? Entonces, todo esto es muy complicado por el tamaño
que deben de tener, ¿no? Entonces aquí pues hablando de números pues es un 1 con 20 ceros con un 1, ¿no? Lo que uno tiene que medir, ¿no? Entonces eso es un tamaño muy pequeñito, ¿no? Y en todo el mundo existen al menos estos 4 experimentos que son interferómetros, como les expliqué aquí en esta figurita. 2 están en Estados Unidos, 1 está en Italia y otro está en Japón. Entonces estos interferómetros pues se tienen que mover en el mismo instante que pasa la onda gravitacional. Claro que hay una diferencia porque no están en el mismo lugar, pero todas esas diferencias tienen que ser calibradas o tienen que ser medidas con cierta exactitud para que poder decir que el evento que pasó aquí es el mismo que está aquí, que está acá y que está acá, ¿no? Entonces, pues estos proyectos son de muchos millones de dólares, ¿no? Y bueno, pensar en algo de esto aquí en México, pues eso está muy complicado, ¿no? Entonces, pues nosotros aquí en esta figura, pues aquí está México, aquí está Estados Unidos, entonces aquí les muestro 2 de estos interferómetros, el otro que está en Italia, y pues los que están aquí en Japón por acá, ¿no? Entonces, todos estos están en la Tierra y todos ellos están, pues de alguna manera, diseñados para medir ese movimiento que hay cuando llega la onda gravitacional en la Tierra, ¿no? Entonces, este es el mismo experimento otra vez, es el mismo. Uno de estos detectores está ya en una ciudad que se llama Washington y la otra está aquí en Luisiana, ¿no? Y lo que ustedes ven aquí es una curva otra vez de frecuencias o de ruido, ¿sí? Que está, como les decía, muy pequeñita, ¿no? O sea, un punto, o sea, si ustedes tienen un peso, pues es 1, ¿no? Pero si ustedes le ponen un 50 centavos es .50, pero ahora pónganle 20 ceros, 22 ceros y pónganle un 1, ¿no? Entonces, ese es el tamaño de la señal gravitacional, es decir, muy, muy pequeñito, ¿no? Entonces, esto realmente son ruidos, ¿no? Ruidos debido a los espejos, ruidos debido al láser, ruido debido a la gente que va pasando por ahí. Por ejemplo, una vez, la primera vez que creyeron haber detectado una onda gravitacional fue como alrededor del año 2005, por ahí. Y realmente lo que pasaba es que aquí en Luisiana había un cocodrilo y ese cocodrilo salía siempre a la misma hora, en el mismo lugar. Y entonces la señal era la señal del cocodrilo que salía todos los días. Y ellos pensaban que era una onda gravitacional hasta que descubrieron que había un cocodrilo en el lago cercano al interferómetro, ¿no? Entonces, todos los ruidos, por ejemplo, las olas, el ruido de las olas lo detecta lo detecta este interferómetro, el ruido, pues todos los ruidos que hay en el mundo, o sea, lo mismo las vibraciones de la Tierra también, pues también son detectadas por ellos. Entonces todas estas líneas o estas franjas son realmente ruidos, ¿no? Que uno trata de eliminar para ver cuál es la curva de sensitividad de este objeto, ¿no? Entonces, bueno, la primera observación que se hizo, como les decía, aquí fue del año 2015, 15 de septiembre del 2014, ¿sí? Entonces esto es gravitational waves por ser ondas gravitacional, pero en inglés, y es el día, el mes y el año, ¿no? Es que ellos lo ponen al revés, ¿no? De nosotros. Y bueno, entonces, lo que ellos han medido, o lo que ellos midieron fue ese movimiento generado por estos 2 hoyos negros, ¿no? Al principio les mostré también una figura de dos pulsares del primer premio Nobel, y pues es algo muy similar, ¿no? Entonces tenemos todo el espacio allá en el cielo, compuesto de estrellas, galaxias, supernovas, un montón de objetos, pero bueno, hay estos hoyos negros que se comen todo lo que está a su alrededor, y pues tienen unas velocidades muy, muy grandes, ¿no? Generalmente estos hoyos negros no están dentro de la galaxia Milky Way, están más allá de la galaxia, ¿no? Entonces, el interferómetro tiene limitaciones, es decir, ¿qué puede medir? Puede medir solamente distancias en megaparsec, es decir, la galaxia de nosotros tiene una distancia de 10 kiloparsecs, ¿no? O sea, un 10 y 3 ceros por ahí arriba. Entonces,
Estos es del orden de mega, es decir, 3 órdenes de magnitud más grande, ¿no? Entonces, son distancias muy lejanas que están como en la galaxia, una de las más famosas o la más cercana, creo que se llama la Messier. Y ahí es donde más o menos se han detectado los eventos de estos hoyos negros, ¿no? Y bueno, en esta imagen lo que se muestra es, como les decía, ¿no? Las frecuencias características de estos dos objetos, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, si ustedes se fijan, algunos están como bien modelados, tienen unas curvas muy suaves, y otros son como ruidos, ¿no? Así como no tan bien modelados. La diferencia es que uno es un modelo matemático, que está bien delineado, o sea, es de la teoría de la relatividad general, y los otros son ruidos detectados por el LIGO, ¿no? Entonces, al momento de buscar una señal dentro de todo el ruido que les había mostrado en las diapositivas anteriores, lo que ellos hacen es, tienen un modelo, tienen el ruido, y entonces lo tratan de empalmar, y si se parecen los tres, o sea, si se parecen los tres, eso quiere decir que esa es una señal gravitacional, ¿no? Es decir, pues pues hay mucha gente, por ejemplo, aquí en este lugar, pero si yo tengo una foto de uno de ustedes y empiezo a ver que a quién se parece, pues entonces ese va a ser la persona de la foto, ¿no? Pues algo así hacen ellos, ¿no? Con las matemáticas sacan un modelo y luego llevan a los datos. Bueno, primero hay que quitar todo ese montón de ruidos, ¿no? Hay que quitar los ruidos externos y quedarse con las menores frecuencias o las frecuencias más parecidas a la señal gravitacional, y entonces ahí es donde dicen, ah, miren, si se parece, entonces es un evento. Y como hay muchos interferómetros, bueno, al menos 2, entonces tienen una seguridad de que realmente es porque pasa en el mismo tiempo, en el mismo lugar dentro de nuestra galaxia, pues de todo el universo, y porque tienen características particulares parecidas, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos algo que se llama una transformada de Fourier, entonces encontramos un espectro característico de esa señal, ¿no? Entonces, si ustedes grafican una frecuencia con el tiempo, o sea, siempre que vean una señal de este tipo, que tiene color amarillo, es porque es un hoyo negro, ¿no? Entonces, el de la izquierda es el detector que está en Washington y el de la derecha es el detector que está en Luisiana, que les mostré hace rato. Y entonces estas señales pues son muy parecidas. Una tiene una menor intensidad porque creo que es un poquito más pequeño el interferómetro, o sea, es más sensible de aquí, y por eso es que la señal es más nítida, ¿no? Entonces, para poder obtener estos modelos, ¿sí? Para poder obtener estos modelos, se consideran 3 tipos de movimientos en estos hoyos negros, ¿no? Entonces, si ustedes vieron la foto de hace rato, eran los hoyos negros así separados, pero como se están acercando, así como se acerca la Tierra al Sol, o sea, se están acercando, pero es un movimiento muy lento, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es lento porque no tienen masas muy grandes, ¿no? Pero si son muy masivos, entonces obviamente que hay una atracción gravitacional pues muy fuerte, ¿no? Entonces al momento en que ellos se unen, ¿sí? Pues se combinan y forman un solo hoyo negro, ¿no? Entonces esto es el proceso que se hizo para hacer una simulación numérica, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Esto es como una señal pues armónica porque es un modelo matemático, y las demás pues no son tan armónicas, pero bueno, al momento de que las comparas pues sí son muy parecidas, ¿no? Entonces, bueno, esas son las 3 fases de una señal gravitacional. Pues esto es las fotografías reales, o sea, estas son las fotografías de los hoyos negros. Y en este caso, a diferencia del premio Nobel de 1993, pues se dice que sí han sido detectadas o tocadas porque tocó un experimento, ¿no? Tocó un interferómetro, tocó a alguien y lo movió y pudo generar esta señal, ¿no? El otro premio Nobel solamente era porque observaron, ¿no? Porque vieron, pero no pudieron tocar. Entonces la diferencia es que aquí sí se pudo tocar esta señal, ¿no? Y entonces aquí es una ilustración, ¿no? Esa es una ilustración en el cielo, en el cual pues se ve aquí en esta pequeñito, se ve el punto, ¿no? O sea, de que había por ahí una aceleración o una energía que se estaba emitiendo de una manera muy intensa y de repente se pierde porque perdieron energía al momento de fusionarse, ¿no? Ahí se ve todavía, pero hay algunos eventos que no se ven una vez que fusionan, ¿no? Y bueno, existen unas
unas plantillas en las cuales para cada evento, este es otro evento que surgió el 17 de agosto de 2017, y realmente esto fue una fusión de un hoyo negro con una estrella de neutrones, ¿no? Esta señal todavía era un poquito más tenue que la anterior, y aquí en estas plantillas pues viene toda la información física de cada uno de estos objetos, ¿no? Y bueno, aquí lo interesante fue de que además de poder observar pues estas diferencias con una onda gravitacional, pues esta fotografía realmente es una onda electromagnética, ¿no? Esta es una fotografía de una señal electromagnética. Entonces aquí tú puedes comparar una onda electromagnética con una onda gravitacional, y además emite partículas elementales como lo son los neutrinos, ¿no? O otro tipo de partículas que también se emiten al momento de hacer el colapso, ¿no? Entonces, a esto se le llamó la astronomía de multimensajeros, ¿no? Con estos eventos, por ejemplo, si ustedes vieron las noticias en aquel 2017, pues empezaron a decir que por eso, o sea, debido a la fusión de una estrella de neutrones es posible obtener todos los elementos de la tabla periódica. En particular, pues aquí decían que era el oro, ¿no? El oro era lo que ellos comprobaron que realmente venía de una estrella de neutrones, ¿no? O sea, la tabla de los elementos fue creada, de los elementos químicos, fue creada generalmente por pues detecciones o experimentos o no sé, pruebas que no son en la Tierra, ¿no? Porque hay muchos elementos raros que, por ejemplo, no se han podido replicar en Tierra, sino que han sido predichos a través de, no sé, un asteroide, un meteorito que llegó aquí a la Tierra, una piedra, ¿sí? Entonces ellos saben que pues en el espacio hay más elementos y por eso pudieron generar todos los elementos de la tabla periódica. Y aquí, como lo dice, por ejemplo, los colores amarillos, dice que son elementos que se formaron cuando estaban una estrella de neutrones en fusión, ¿no? O sea, la diferencia entre un hoyo negro y una estrella de neutrones es el tamaño de la masa, ¿no? La masa que tienen ellos en el... Por ejemplo, el Sol tiene una masa solar, ¿no? El hoyo negro tiene más de 5 masas solares y la estrella de neutrones tiene entre 1 y 2 masas solares. Es decir, la diferencia es el tamaño de masa, ¿no? Los amarillos, el rojo, perdón, son 2 elementos nada más, el hidrógeno y el helio, y todos estos pues fueron detectados a través de observaciones cosmológicas. Y vuelve a emitir otra vez, pero los siguientes elementos de la tabla periódica hasta llegar al fierro. El fierro ya no es posible, que está por aquí más o menos, el fierro, ¿sí? El fierro ya no es posible, ya no fusiona más, sino que se queda como estable, pero la gravedad le gana y colapsa. Y debido al colapso, empiezan a formarse los siguientes elementos. Entonces, si la supernova no existiera, es decir, si las supernovas no colapsaran, no se podrían formar los siguientes elementos, y entonces la vida en la Tierra sería muy, muy diferente, ¿no? Entonces, esto es la importancia que tienen pues todos los objetos en el espacio, ¿no? De que cada uno de ellos pues nos dicen diferentes características físicas que dieron origen pues al polvo de estrellas, y luego las estrellas se formaron pues diferentes objetos astrofísicos hasta formar la Tierra y el sistema solar como lo conocemos aquí nosotros, ¿no? Entonces, pues esto es muy bonito y muy interesante, porque observando el espacio nosotros podemos saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, pues eso fue todo lo que hemos visto en el pasado, y creo que ya voy muy lenta, pero me voy a dar prisa. Entonces, miren, todos estos eventos son diferentes objetos o diferentes tamaños, ¿sí? De hoyos negros o estrellas de neutrones que se fusionan entre sí para formar pues diferentes tipos de señales gravitacionales, ¿no? Como les decía, también existen cosas que se llaman pulsares, discos de acreción, 2 hoyos negros también se pueden formar otro hoyo negro más grande, y entonces pues es ahí un zoológico de señales que ha dado como origen alrededor de 100 detecciones de hoyos negros, una señal 2 señales por semana,
Antes de detectar la primera detección de una onda gravitacional se decía que era una por año y ahora ya son 2 por semana, ¿no? Entonces la teoría falló, ¿no? Sí. Y por eso es que es tan importante el experimento, porque si tú puedes probar la teoría, pues tienes una certeza de que eso es físico, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hubo muchas sorpresas, ¿no? Miren, como les decía, todas las amarillas son estrellas de neutrones, están dentro de 1 y 2 masas solares. Y todos los que son azules son hoyos negros, ¿no? Entonces, dada la evolución estelar, es decir, cómo se forma una estrella, se esperaba que los hoyos negros no tuvieran más de 50 masas solares, pero se ha descubierto que hasta llegan a tener 200 masas solares. Entonces, esto no está comprobado astrofísicamente. ¿Por qué existen hoyos negros de masas tan grandes, no? Así como dice aquí de 200. O sea, lo esperado era entre 50 y 60 masas solares. Y también hay un gap en de 5, de 2 a 5 también, si se fijan, casi está vacío, ¿no? No hay hoyos negros aquí. Aquí hay estos pequeñitos, pero la verdad es que los hoyos negros deberían de empezar en 5 masas solares hacia arriba, ¿no? Y estos son objetos extraños, es decir, todos los que son más allá de 50 y los que están entre 2 y 5 son objetos que no se sabe qué son realmente, no se sabe qué son. Pero bueno, los catalogan como hoyos negros o estrellas de neutrones porque es lo que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas todavía, ¿no? En esto del qué realmente está en el espacio, ¿no? ¿Qué hay ahí del espacio, ¿no? Y bueno, como no sé si han habido más charlas, pero realmente todo esto es 5% de nuestro universo, ¿no? El 95% son cosas que nosotros desconocemos, ¿no? Entonces esta es la misma imagen que le mostré hace rato, o sea, el límite de desconocido pues está entre 3 y 5 masas solares, que ahí no se sabe cómo funciona la evolución estelar. Y pues bueno, estas son lo mismo de hace rato, ¿no? O sea, hay un gap que le llaman hoyos negros de masa intermedia que no deberían existir, pero de alguna manera pues aparecieron ahí, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya no se los voy a mencionar porque estos son más, más cosas que... Es que hay diferentes experimentos, ¿no? Y cada uno, como les decía, pues tiene diferentes características y puede detectar pues señales en de diferentes tamaños, ¿no? Entonces, bueno, desde el 2004, como les decía aquí, bueno, aquí viene una estadística que desde el 2004 empezó a funcionar esto de los interferómetros y hasta el año pasado, pues ha habido diferentes... Aquí le decimos nosotros corridas, pero lo que es que mejora la sensitividad de los detectores, es decir, lo prenden, así como un telescopio, ¿no? Lo prenden y luego lo apagan, y luego lo mejoran, y luego lo vuelven a prender, y luego mejoran la tecnología, y luego lo vuelven a apagar. Y entonces por eso es que es por intervalos de tiempo, ¿no? Entonces posiblemente en esos años pues se perdió mucha información, ¿no? Entonces aquí más o menos es la evolución de los detectores. Entonces miren, todo empezó pues con la primera detección en 2015. Aquí tienen un esquema hasta el 2028, ¿no? Entonces nosotros estamos ahorita en esta etapa que se llama O4, ¿sí? En la que, bueno, han encendido los interferómetros para seguir detectando señales, y entre estas 4 etapas han detectado más de 100 eventos, o comprobado que hay más de 100 eventos de hoyos negros, ¿no? En esta última etapa, con la mejora de la tecnología, tienen otros 100 candidatos, es decir, o sea, en 10 años dijeron hay 100 eventos, pero solamente en el 2024 ya hay 80 candidatos, ¿no? Entonces, es impresionante, ¿no? Cómo la tecnología mejora y mejoran pues las probabilidades de detectar una señal gravitacional. Y acá pues hay otro rango, o sea, va a haber otros detectores, ¿sí? Por ejemplo se llama Cosmic Explorer o Einstein Telescope, que son interferómetros así como esto que les mostré, pero con características diferentes. Por ejemplo, va a medir 10 kilómetros el brazo y va a estar adentro de la Tierra, ¿no? Pero bueno, ya de aquí al 2036, quién sabe, yo ya no estaré, los jóvenes como ustedes tal vez sí, pero yo ya no.
Y el próximo pues es LIGO, un interferómetro como este que está en la India, ¿no? Y bueno, entonces aquí bueno, lo que les quería mostrar es que tal como existe en, ay, creo que no lo tengo, tal como existe en electromagnetismo, o sea, en las señales electromagnéticas también hay un espectro, ay, híjole, no sé qué hice, también hay un espectro en el cual, Alex, creo que le quité algo, pero, ¿dónde le muevo? Hay un espectro que caracteriza, ya lo hice, ya lo moví, es que le quise dar la señora. Entonces hay un espectro que caracteriza, por ejemplo, dada su tamaño de la frecuencia, como les decía yo, pues están, por ejemplo, los hoyos negros, o pueden estar rangos de las supernovas, hoyos negros más masivos, o de hecho, pues la radiación de fondo originada en el Big Bang, ¿no? Entonces, y hay diferentes experimentos, ¿no? Por ejemplo, un radiopulsar, pues es de frecuencias más pequeñitas, que se llama LISA también, y pues LIGO está dentro de un rango, pues de entre, con una frecuencia entre 0 y 1, ¿no? Porque aquí ya en 100, pues ya no es capaz de medir señales de este tamaño, ¿no? Y bueno, pues aquí nada más le quería decir que son 4 tipos de ondas gravitacionales generadas por hoyos negros, pero también puede ser, por ejemplo, por supernovas, este es el área de supernovas, o por la radiación cósmica de fondo, o por pulsares, ¿no? Entonces hay un montón, o sea, estas son las únicas cosas que nosotros conocemos, pero realmente puede haber cosas que son desconocidas que nosotros no sabemos qué es, ¿no? Entonces, ahorita lo más importante, ya saben controlar y ya saben detectar hoyos negros, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es el otro? ¿Y por qué hoyos negros? Porque los hoyos negros son los que emiten más energía, ¿no? Los que tienen señales gravitacionales más fuertes. Y los objetos que siguen ahora son los que se llaman las supernovas, ¿no? Entonces, las supernovas son muy ricas porque emiten neutrinos, ondas electromagnéticas, ondas gravitacionales, y porque, bueno, porque nos dieron origen a la vida, ¿no? Entonces, son muchísimas cosas, pero su intensidad es un poco más pequeña, ¿no? Entonces, la forma de onda, mire, ¿se acuerdan que les dije? Había un espectro tiempo-frecuencia. La señal gravitacional de una supernova es diferente, o sea, tiene 2 picos, por ejemplo, aquí pueden ver que tiene 2 picos, la de un hoyo negro era muy diferente, era como más atenuada, y la curva característica, pues la otra era como al revés, ¿no? Hacia arriba, y en este caso, pues tiene esta forma determinada, ¿no? Entonces, eso es como sacar los rasgos o las características de objetos astrofísicos que nosotros pues detectamos a través de ondas gravitacionales, ¿no? Entonces esto es como la figura que caracteriza cada uno de los puntos que nosotros vemos en el espacio, ¿no? Entonces, pues esto lo vuelve muy interesante porque ya sabes tú cuál es el comportamiento que va a tener, y bueno, no sé, si aquí hay físicos, pues saben que a partir de la frecuencia uno puede encontrar la energía, puede encontrar el momento, o puede encontrar propiedades que te van a decir si es o no es el objeto que tú estás buscando, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues estos son los inicios de la detección de ondas gravitacionales con hoyos negros. Hicieron estas plantillas, ya les platiqué cómo es que hacen pues la detección en estos datos, y bueno, los primeros programas se llamaban Cactus y Einstein Toolkits. Ahora las matemáticas son más complicadas para la supernova, y como les decía, pues existen un montón de características que ahora hay que resolver numéricamente, y pues realmente esto se vuelve como una locura, ¿no? Entonces, bueno, ya para finalizar, pues nomás les comento que la astronomía de multimensajeros, pues pues es muy interesante, ¿no? Porque pues además de utilizar el detector LIGO, también hay detectores de rayos gamma, detectores de rayos cósmicos, detectores de neutrinos. Aquí pues ustedes también detectores en el óptico, o sea, todos se pueden combinar para sacar características propias y decir si es un evento o no, o sea, si es un objeto determinado, ¿no? Y bueno, o sea, entonces esta área se vuelve interesante porque ahí se fusionan muchos de los experimentos que existen alrededor del mundo para poder estar en contacto entre ellos mismos y poder generar pues
con certeza de qué es ese objeto astrofísico. No, esta página web, por ejemplo, tiene varios telescopios, tanto en todas estas regiones, que es una colaboración internacional que tiene pues todos estos detectores que mencioné anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, esto ya se los había explicado. Bueno, todos estos son los temas de investigación que existen en relatividad general. Bueno, si tienen interés ahorita se los platico mejor, pero bueno, vamos a hacer un resumen ya para terminar de la importancia de las ondas gravitacionales, ¿no? Entonces, ¿por qué son importantes las ondas gravitacionales? Porque, bueno, esta sería una prueba más de la teoría de la relatividad general, porque ustedes saben que la teoría de la relatividad general ha generado pues muchísimos, ha comprobado muchísimas cosas que se han detectado experimentalmente, ¿no? Por ejemplo, algo que se llama los lentes gravitacionales, el perihelio de mercurio, ¿qué más? Una velocidad que se llama la velocidad de arrastre. Entonces, son muchos experimentos que han dado la veracidad a la relatividad general, ¿no? Y entonces las ondas gravitacionales es un tema adicional que comprueba que la relatividad sigue estando bien, ¿no? También es posible con las ondas gravitacionales tratar de analizar todo lo que no conocemos, como es la materia oscura y la energía oscura, ¿no? Y entonces, pues, como les decía al inicio, este tema de ondas gravitacionales, pues es muy interesante porque ya tiene computación, teoría, experimentación, óptica, un montón de temas que bueno, pueden ustedes aprender, no solamente de una sola cosa, ¿no? Y bueno, entonces, pues sí, estas ondas, como les decía, tienen una frecuencia y pues es como escuchar cuáles los sonidos de los diferentes objetos astrofísicos que hay en el cielo. De hecho, si ustedes buscan videos, van a poder oír algunos de estos objetos que están en el espacio, ¿no? Y pues bueno, por ahora creo que ya es todo. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, nomás les voy a dejar con esta slides, que es la de mis estudiantes, ¿sí? Y algunos eventos que hemos organizado. Y bueno, y todos ellos pues han contribuido para poder pues haber aplicado a la colaboración LIGO y ahora ser parte de ellos, ¿no? Bueno.